claro y concreto. Y bueno, como todos los inicios de semana, vamos a tomar contacto hasta la ciudad de Cochabamba con la abogada Paola Sequeiros de Microjusticia Cochabamba. Hoy estaremos tocando un tema muy, pero muy importante para todas las personas, porque estaremos hablando del diferimiento de crédito, también sobre los refinanciamientos y también de reprogramar estos créditos. Sobre todo esto nos estará conversando nuestra abogada, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy buenas tardes, abogada Paola Sequeiros. ¿Cómo estás, Maíta? ¿Cómo están en el programa con Toque Femenino? Muy feliz de estar con ustedes en esta tarde. Buenas tardes, querida doctora, y por supuesto en esta ocasión nosotros queremos saber acerca de estos temas muy importantes porque pecamos muchas veces de no informarnos bien y por eso quisiéramos saber la diferencia del diferimiento de créditos, de refinanciar o reprogramar. Claro que sí, es muy importante, como tú dices, conocer a cabalidad los términos para que así cuando nosotros vayamos al banco sepamos qué es lo que tenemos que decir. Bueno, en el caso de refinanciar es cuando tú vas a hacer la compra de una deuda. Por ejemplo, he encontrado en un banco un interés menor, entonces voy a pedir que ese banco refinancie mi deuda en el otro banco. También se da el refinanciamiento cuando yo estoy en mora por mucho tiempo o bueno, por el tiempo que el banco te espera y tú le pides al mismo banco que te compre esa deuda. El problema en este caso es que muchas veces esa compra de la deuda obviamente significa que tú vas a pagar el interés anterior y tu interés nuevo, ¿no? Y reprogramar significa que tú vas a volver a programar tu crédito. Tú puedes estar al día y en realidad eso es lo que no te explican los bancos. Por ejemplo, yo debo hasta esta fecha, no tengo dinero para seguir pagando y puedo acercarme al banco y solicitar mi reprogramación. No necesito estar en mora para ir a reprogramar esa deuda. Para que no tengas una calificación mala en el banco, digamos, y que tú puedas volver a tener otro crédito, entonces lo que tú haces es acercarte y solicitar a tu oficial de crédito que te reprograme. También el banco te reprograma cuando tú, por ejemplo, tienes algún problema también con el tema de los pagos, entonces te van a reprogramar. Y diferir, de acuerdo a la ley 1294, significa trasladar tu cuota. Por ejemplo, si en marzo terminaste con 5.000 bolivianos y tu cuota era de 250, tienes que trasladarte hasta enero con los mismos 5.000 bolivianos y los 250, y no así como los bancos están interpretando, que te están cobrando saldos e interés y otro tipo de intereses que no son legales y no están establecidas en la ley 1294. Y es precisamente de este tema del que queremos hablar, acerca de la regularización de las cuotas diferidas, que implicaría un incremento en la cuota. ¿Cómo sería esto, doctora? En realidad la ley 1294 y la ley complementaria, que es la 139, es clara, es específica. Habla exactamente de diferir, de trasladar los créditos sin el cobro de intereses, multas, moras, etc. En ningún momento la ley hace una diferenciación y dice que se pagará saldo capital, que no se pagará, no. ¿Cuándo empiezan los bancos a cobrarnos? Porque en realidad hasta junio de este año, cuando hubo el diferimiento hasta junio, en la primera etapa de la ley, ningún banco estaba cobrando intereses, absolutamente nada, no llamaba a ningún cliente ni nada. Cuando se empieza a cobrar es cuando existe la ley complementaria y nos hacen el diferimiento a diciembre. Entonces los bancos agarran y dicen, no, esto ya va a ser de otra manera, empiezan a cobrar, empiezan a llamar a los clientes, les piden que refinancien. Y el problema con los bancos, la trampa que te hacen al refinanciar, porque te estoy diciendo que es una compra de una deuda nueva, entonces vos vas, haces el refinanciamiento y cuando les dices, quiero yo diferirme o estar alineada a la ley del diferimiento, ellos te dicen, lo siento, porque la ley 1294 es clara y aquí establece que solamente van a diferir los créditos anteriores a febrero, ¿no? También es importante, Maíta, aquí decir de que las personas que no estaban al día, es decir, debían diciembre, enero, noviembre, ellos no pueden estar dentro de la ley del diferimiento. Los que sí se van a acoger a esta norma son los que estaban al día. Tampoco se van a acoger los asalariados, ¿no? Pero sí todas las personas que tenían sus cuotas al día
hasta el 29 de febrero, entonces sí tienen que entrar a la ley del diferimiento. No puede los bancos pedirles que reprogramen, porque también la reprogramación significa hacer una adenda al contrato, significa hacer un nuevo contrato. Obviamente no es gratis, vos sabes que el banco jamás va a trabajar gratis, entonces cuando tú reprogramas también te van a calcular intereses, moras, etcétera, ¿no? Entonces la ley del diferimiento no es reprogramar, no es refinanciar, como su nombre dice, es diferir, y nosotros tenemos que luchar por nuestros derechos. Claro, eso es muy importante, abogada, porque de hecho ha habido mucha gente que ha estado pues expresando su molestia a través de las redes sociales a propósito de esta ley de diferimiento y lo que estaba pasando con sus bancos. Entonces, lo que tenemos que saber de la ley de diferimiento es que no nos tienen que cobrar ni un solo centavo más de lo que ya estaba establecido. Ahora, abogada, ¿qué tan legal es que el banco te llame y te diga, ¿se va a pegar a la ley o mejor lo refinancia? Bueno, eso es totalmente ilegal porque definitivamente los bancos no están cumpliendo con la ley. La ley no se interpreta, querida Maya y Arely, la ley se cumple, ¿no? Acá los bancos tenían en su oportunidad el momento cuando salió la ley de haber dicho, un momentito señores, yo no estoy de acuerdo con el artículo primero, el segundo, etcétera, con el decreto. Es más, se han dictado decretos reglamentarios a esta ley, decretos supremos, y en esos decretos también ellos tenían la oportunidad de decir, señores, por si acaso, diferir significa que ustedes van a pagar, de acuerdo al artículo 1341 del Código de Comercio, un interés, etcétera. Así tú ibas preparado, porque por ahí en muchos casos te convenía mejor seguir pagando tus cuotitas, sacando de donde sea, porque ahora los bancos se están pasando. Inclusive, por ejemplo, esta mañana me llamó una cliente y me dice que fue al banco a consultar y le dijeron de que los bancos están aumentando la TRE, ¿no? Que, por ejemplo, supuestamente no te están cobrando un interés, pero sin embargo ellos están aumentando la TRE. Y esto no puede ser, querida Maya, porque la ley 393 es clarísima, no te pueden aumentar la TRE porque la TRE está establecida por el Banco Central de Bolivia. No es que ellos van a subir y van a bajar cuando les dé la gana, no. Esto lo establece el Banco Central de Bolivia, por lo tanto, no es que aquí el banco va a subir y va a bajar la TRE cuando le da la gana, ¿no? Claro. Tampoco pueden ellos establecer intereses nuevos e inventarse. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los bancos, querida Maya? Lastimosamente sus contratos son contratos obsoletos, porque, por ejemplo, en otros países como Perú, como Colombia, etcétera, dentro de los contratos bancarios está establecida la cláusula de fuerza mayor. ¿Y qué significa esta cláusula? Por ejemplo, como ahora la pandemia es de fuerza mayor, no, evidentemente no es culpa de los bancos, pero tampoco es culpa nuestra que haya una pandemia, ¿no? Y que se haya suspendido la actividad económica. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos países? Al hablar esta cláusula específica de causa de fuerza mayor, pues los bancos han creado seguros específicos y obviamente tú vas pagando un pequeño monto y cuando ocurren estos, un terremoto, una lluvia, no sé, un tsunami, lo que quieras, una pandemia, entonces cubre el seguro, ¿no? Pero en este caso, lastimosamente los bancos y en todos los contratos que he revisado, no existe la cláusula de fuerza mayor, por lo tanto, los clientes estamos en total indefensión, pero en realidad solamente ante el banco, porque ausencia de esa norma se aplica a la norma general. Por lo tanto, el Código Civil, la Constitución Política del Estado, sentencias constitucionales nos amparan. Nos amparan y lo que nosotros tenemos que hacer es no refinanciar, no reprogramar y pedir y solicitar de que se cumpla la ley a cabalidad. Así es, que importante es que nosotros estemos pues informados sobre nuestros derechos, abogada. Permítame por favor un paréntesis porque tengo un consejo muy importante para todos y todas ustedes que nos ven en casita. Si tal vez este fin de semana o estos días has comido un poquito más de lo debido y pues bueno, no te tienes que preocupar, disfruta tus platos favoritos junto al secreto de un buen diente Superal. Supera la pesadez estomacal después de comidas abundantes. Ahora disponible en su sobre fácil de llevar con sabor a limón. Ya lo sabes, es un producto de Droguería Inti. Y bueno, continuamos en claro y concreto con la abogada Paola Sequeiros desde la ciudad de Cochabamba, hablando justamente sobre los diferimientos bancarios. Arena.
Así es, doctora, y por supuesto, gracias por darnos esta información. Nosotros precisamos siempre al momento de ir al banco saber cada característica de estas diferencias también que hemos hablado, y es por eso que también le pregunto, ¿qué pasa si una persona realmente se da cuenta que el oficial de crédito como que está queriendo negociar con esta persona? ¿Qué medida optaría? ¿Una medida legal? Exactamente, la ley 393 es clara, los funcionarios bancarios tienen responsabilidades administrativas, penales y civiles. Si ellos te están negando la información, la tuercen, la interpretan como quieren y te hacen incurrir en error, ellos tienen responsabilidades penales, civiles y administrativas. Y tú tienes que contratar un abogado, primero haciendo una carta, ¿no? Porque todo lo verbal, querida Maya Yareli, no sirve. Lo verbal se lleva el viento. Tú tienes que hacer una carta, no importa, hecha a mano, ¿no ves? No es necesario contratar un abogado, donde tú pongas claramente en una primera instancia, señores del banco, yo me voy a acoger a la ley 1294 porque he estado al día, etcétera, etcétera, y ustedes quiero que me digan en base a qué artículo, etcétera, etcétera, me van a cobrar. Una vez que te conteste el banco y esta carta la presentan ustedes en el punto de reclamo, no por ventanilla única, porque también les cuento, Maya y Arely, que los bancos se están negando a recibir las cartas de los clientes. Cuando tú quieres ir a dejar, la secretaria de gerencia te da 30,000 vueltas, te cierra la puerta, es una barbaridad lo que están haciendo los bancos. Entonces tú tienes que ir al punto de reclamo, porque ahí no te pueden negar, y dejar tu carta, ¿no? Y que te contesten por escrito y que te digan en base a qué artículo, a qué ley, el por qué. Entonces ahí sí tienes que contratar un abogado, porque ya con este abogado, de acuerdo a la carta, de acuerdo a la respuesta que te den, ya vas a presentar un recurso, ¿no? Porque definitivamente la ley 393 protege los derechos de los usuarios y los bancos viven de nuestra plata, por lo tanto, ellos tienen la obligación, pues, de respondernos, de resolver los problemas. Querida Arely, un oficial de crédito tiene que estar preparado no solamente en la parte financiera, sino también en la parte legal y sobre todo recursos humanos, porque claro, el oficial de crédito te busca cuando necesita darte el crédito, ¿no? Te persigue por todas partes, pero luego no te quiere dar información, te lo hace las cosas a mano, te bota, te llama, te amenaza, etcétera. Hace perder documentos incluso, ¿no? Exactamente, y esa no es la función, queridas chicas, no es su función. Inclusive, por ejemplo, de los artículos que yo he ido escribiendo o la información que voy dando, muchas veces me llaman, me amenazan. Imagínense a mí que puedo defenderme, imagínense a la gente que de alguna o de otra manera se siente amedrentada, temerosa, porque además le dicen, señor, usted nunca más va a recibir un crédito, va a entrar a la central de riesgo, le vamos a quitar su casa, miles de cosas. Eso, señores, no es así, eso es falso, eso es mentira, no les pueden hacer eso, y yo les pido que graben las llamadas porque ahora el WhatsApp, las llamadas son medios de prueba y ellos no les pueden extorsionar, no les pueden chantajear, no nos pueden amedrentar. Entonces yo creo que es bueno que nos sentemos de manera conciliatoria, que los bancos analicen, porque también hay que tomar en cuenta, queridas chicas, que acá cada caso es absolutamente diferente. No es lo mismo un asalariado, una persona que tenía farmacia, una persona que tiene supermercado, porque ellos han trabajado durante toda la pandemia, no han parado, a un artesano, a un músico, a una persona, por ejemplo, un abogado. Alguien independiente, ¿no? Exacto. Es muy parado, diferente, ¿no?, la situación. Bueno, abogada, para más información, ¿a qué número tienen que comunicarse con usted? Estamos en el 725-39555, en las redes sociales con el nombre de la Fundación Microjusticia Cochabamba. Estamos también en el TikTok, bueno, en diferentes medios, así que les esperamos para que podamos entre todos buscar una solución, buscar que se cumpla la ley y no quedarse callados. Bueno, muchas gracias, querida doctora. Nos reencontramos en otra oportunidad para hablar acerca de más temas e informarnos más. Y con esta entrevista es momento de ir a una pausa porque más adelante tenemos más sorpresas. Un gusto.